Entrenador Simone Inzaghi, y comenzamos con la pregunta de Rai Sport aquí frente a mí. Hola, Simone. Hola, buenos días. Hay un solo entrenador en la historia del Inter que ha llegado a 2 semifinales de Champions y es Helenio Herrera, junto contigo. Ale hablaba de dar el 200%. Mañana, Herrera basaba muchísimo en la convicción, gran parte también de sus éxitos. ¿Cuánto estáis convencidos, después también del partido de ida, de poder realizar este sueño? Bueno, en fin, todos sabemos la importancia del partido de mañana por la noche. Alessandro ha dicho bien, cuando ha hablado junto, respecto a la pregunta sobre nuestros aficionados y sobre el grupo. Tendremos que hacer un gran partido contra un equipo muy fuerte que hemos comprobado de primera mano porque hemos visto muchos vídeos, hemos visto su fuerza y se necesitará un gran Inter concentrado, atento, lúcido, porque nos enfrentamos a un grandísimo equipo. Nadie ser. Hola, Simone. Obviamente ya conocías al Barcelona, pero los habéis encontrado. Habéis visto muchos vídeos, lo has dicho en estos días sobre todo. ¿Te has dado cuenta de algo que quizás no habías percibido, que el equipo no había percibido antes de enfrentarlos? ¿Y cuánto influirá la voluntad de Lautaro de jugar mañana? Pero en cuanto a Lautaro y Pavard, decidiremos junto con el equipo médico, junto con los mismos jugadores, porque serán ellos quienes me tendrán que decir sus sensaciones. Ayer Pavard hizo una primera parte del entrenamiento, las sensaciones fueron discretas, así que veremos. Lautaro no se ha entrenado desde el partido de Barcelona, hoy veremos cómo estará, y luego decidiremos. Luego, en cuanto al partido, en el partido de ida, en mi opinión, hicimos un gran juego donde hubo momentos en los que debíamos hacerlo mejor tanto en posesión como sin posesión. Era necesario intentar jugar mejor con el balón, a pesar de que ellos son muy buenos en estas reacciones rápidas. Así que, sin duda, el rival nos creó muchísimas dificultades, pero creo que el equipo hizo un gran partido, concentrado, lúcido, y mañana tendremos que hacer lo mismo sabiendo que, después del resultado de la ida, será prácticamente una final frente a nuestros aficionados, donde el empate MMH no será el resultado final, habrá un ganador, tal vez pasando incluso por la prórroga y eventualmente los penaltis. Deportes Italia. Simón. Hola. Mira, en esta temporada hay una situación parcialmente análoga del Barcelona en Copa contra el Atlético de Madrid. Habían empatado 4-4 en casa, y se dice bueno, el Barcelona marca 150 goles, concede muchos, y luego, sin embargo, el partido de vuelta fue diferente, con una defensa, un enfoque defensivo contra el Barcelona, ganó solo 1-0. Te pregunto, si esperas un Barcelona igual de atrevido, como en la ida, o si crees que se puede repetir esa situación. Y luego te pregunto, ¿qué sentimiento te parece percibir del grupo en este momento? Pero el grupo cree en ello, tiene ganas. Está esperando este partido, con la justa tensión, entrenándose bien. Luego, en cuanto al Barcelona, en fin, en la Liga tiene el 81% de posesión, en la Champions el 76%, así que ahora no sé la Copa del Rey, pero no cambia mucho de la Liga o de la Champions. Es un equipo del que sabemos muy bien la calidad que tiene en la posesión, la habilidad en la reagresión. Sabemos que en defensa arriesgan algo, pero es un riesgo muy bien calculado por un excelente entrenador, al que estimo mucho como Flick, porque en fin, es el equipo más prolífico del mundo. Así que ya han ganado 2 títulos, están en la carrera por otros 2, así que sabemos que se necesitará, sin duda, un grandísimo Inter. Tele Lombardia, aquí, derecha, hola. Hola, mister. Buenos días. ¿Cuánto os ha quedado dentro? ¿La final de Estambul? Recuerdo que en ese periodo muchos que no eran del Inter, tal vez que encontraba por la calle, también se burlaban un poco de mí y me decían que después de 5 minutos Haaland haría 3. Y luego al final estaba Guardiola de rodillas. Durante el partido, un partido extraordinario. Creo que todos los aficionados del Inter, pero también Ale y los demás, todavía lo tienen en la cabeza,
¿Cuánto os ha quedado dentro a ti y a los chicos para ir a buscar una hazaña? Creo que nadie lo habría imaginado al final de la temporada. Pero sin duda, en fin, ese pensamiento lo tenemos todavía dentro, en fin. Fue una noche difícil de digerir al final, porque se había jugado un gran partido, pero ahora, en fin, los recuerdos. Es justo siempre, según yo. No olvidar, pero se vive del presente, se vive del partido de mañana. Eso forma parte del camino que hemos recorrido en estos 4 años todos juntos, junto a mis jugadores, a nuestra directiva, a nuestros aficionados y queremos continuar. Como dijo antes, también Basto, estamos a dos partidos de un posible trofeo. Con todas las dificultades que hemos tenido, hemos hablado en fin. Hemos llevado al Inter a ser el primero en el ranking. Habíamos empezado en el puesto 16 o 17 hace 4 años, así que, en mi opinión, se ha hecho un grandísimo recorrido que claramente queremos continuar porque ya será muy importante el partido de mañana por la noche. El mensajero de la tarde. La Simone. Hola. ¿Me dices algo en particular que te dé confianza de cara a mañana? Quizás un destello que hayas visto entre bastidores, entre los chicos, en fin, algo que sientas. ¿Qué puede ser una gran noche? ¿Cómo se entrenaron ayer para decirte, después de un partido con el Verona, que también parecía un partido fácil, veníamos de 2 días de 2 días después del partido de Barcelona, donde regresamos a las 4:30 de la mañana, la concentración de quienes entraron en lugar de muchos jugadores que descansaron, dado el esfuerzo físico y mental del partido de Barcelona. Ayer, ¿nos presentamos después de Verona? Aquellos que no habían jugado trabajaron aún más. Los demás ya mostraban gran disponibilidad. Ya para el trabajo a pocas horas del partido de Verona. Es que el trabajo es lo primero. Afortunadamente, en estos 4 años no puedo decir nada en contra de estos chicos. Gazzetta Dello Sport, por favor. Estamos mis. Hola. No, una pregunta. Personal. Quería entender si sientes el sentido de la historia. Es decir, en el sentido, se mencionaba antes a Herrera, ¿no? Es decir, puedes convertirte en el segundo, entrenador, en llevar 2 veces a la final al Inter. Es decir, ¿cómo vives a nivel de emociones personalmente el acercamiento a este partido? Bueno, es normal que son partidos emocionantes, agradan los récords, los títulos, claramente se trabaja para esto, pero además las satisfacciones te recompensan también por todo el trabajo que hay, no solo mío, sino de parte de todo mi equipo, del club, de estos jugadores. Sabemos que, como dijimos antes, no era algo seguro porque al inicio de la temporada cada año, cada equipo intenta ganar todo, pero no por gracia recibida, sino por el trabajo que hay detrás y estamos haciendo así también. También este año, sin haber hecho elecciones o haber antepuesto una competición a otra, sino con el trabajo que cada día este equipo intenta hacer para dar satisfacción a estos aficionados porque siempre están con nosotros y no nos han hecho faltar nunca su apoyo. Mensajero deportivo. Aquí estoy, Simón. Hola. Hablando de Lautaro, un jugador como el que está en duda para recuperarse o no, considerando también que puede haber prórroga, es mejor, en ese caso, que empiece desde el principio, o que lo mantengas en el banquillo para usarlo durante el partido. Bueno, dependerá también de sus sensaciones, en fin. Un jugador que no pueda empezar desde el principio, es difícil que luego pueda ayudarnos en los últimos 25 minutos, porque claramente las sensaciones del entrenamiento de hoy serán muy importantes para Lauti, para Pavard, sabiendo que, si es necesario, tenemos jugadores, porque en Barcelona Pavard no estaba. Lautaro, al final del primer tiempo, tuvo que salir. Con una temporada como la que hemos tenido este año, desafortunadamente, siempre hemos tenido muchísimas bajas como las han tenido los otros equipos. En fin, hemos visto para el Barcelona, el Bayern Múnich, para hablar de los últimos que hemos
que hemos enfrentado en la Champions, así que tenemos una plantilla equipada y veremos después del entrenamiento de hoy, mañana por la mañana tendremos un despertar muscular y allí tomaré las decisiones, tratando de hacer siempre lo mejor para el Inter como he intentado hacer en estos 4 años. Todo deporte. Hola, Simone. Hola. Bueno, ayer fue un día inolvidable para la familia. Quería entender si os habéis hablado, ¿qué? ¿Os habéis dicho con Pipo y sí? ¿Te tienta la idea de regalarle a tu papá Giancarlo 3 días? ¿Sabes? ¿Conoces la película Como Dios? 3 días como Dios. Eso es. Bueno, eso me gustaría mucho. En fin, a Pipo le felicité claramente. 5 minutos después del final del partido, en fin, lo hice en privado. Y ahora lo hago públicamente a él, pero no solo a él, pienso en su equipo, a su club, a los jugadores, porque han hecho algo extraordinario al devolver al Pisa a la serie después de 34-35 años. Es una plaza que lo merece, y han hecho una campaña extraordinaria, en fin, no partían claramente entre los favoritos, pero ya, este verano cuando jugamos el amistoso vi que había una grandísima química entre el equipo, el cuerpo técnico y la afición, y estas promociones no ocurren por casualidad, hay muchísimo trabajo detrás. República, al fondo a la izquierda. 2 días, mis... Hola. Bueno, la pregunta sobre Pipo me la han robado. Otro gran delantero, Lewandowski. Quería preguntarle. Existe, es decir, el Barcelona es muy fuerte, pero es un poco diferente cuando está Lewandowski. Y cuando no está Lewandowski, es decir, en un caso está el delantero centro en el área, en el otro caso se infiltran. El hecho de no saber si Lewandowski jugará o no, ¿os ha obligado de alguna manera a preparar 2 partidos? ¿O, es esa, digamos, la preparación del partido es esa? Bueno, ciertamente, en fin, conocemos a Lewandowski, lo considero sin duda entre los 3-4 delanteros más fuertes del mundo, pero jugamos contra el Barcelona. En la ida, jugó Ferran Torres, que hizo un gran partido. Los primeros 3 partidos de la temporada donde jugaron sin Lewandowski ganaron los 3 partidos con 5 goles, así que estamos hablando de un delantero top, pero de un equipo igualmente fuerte, así que Lewandowski será un observado especial, como lo será Yamal, como lo serán todos los jugadores del Barcelona porque es un equipo sin duda entre los más fuertes del mundo. En equipo. Hola, Simone. Hola. En cambio, la ausencia de Conde, ¿te cambia algo en la preparación del partido? Porque de todos modos está viviendo un momento de un grandísimo periodo de forma. Había marcado el gol de la victoria en la final de la Copa del Rey. Sí, digamos que es un grandísimo futbolista. Él también probablemente ha apagado la suma de partidos, en fin. Había leído que venía de 102 o 104 partidos consecutivos. Había tenido esta lesión, un jugador importantísimo, pero el domingo vi jugar a otro jugador allí en el partido de Valladolid que jugó muy bien. Contra nosotros a la derecha entró Eric García, que hizo lo mismo. Así que como antes, cuando hablábamos de Lewandowski, sin duda el Barcelona tiene sustitutos a la altura de Conde. Mercado de fichajes. Hola, mister. Disculpa. Ida. Feris en la última conferencia nos hizo entender que Yamal es muy fuerte, pero que quizás en la ida se podría haber hecho algo mejor con él. Quizás, en la vuelta se intentará enfrentarlo con un poco más de coraje o, entre comillas, con un poco menos de respeto desde el punto de vista competitivo. Bueno, claramente es muy difícil. Claramente deberíamos intentar que no le llegue el balón, pero es imposible en el fútbol de hoy. Seguramente será un observado especial. Será claramente duplicado. Intentaremos prestarle atención, pero como dije en el partido de ida que lo habíamos visto en persona, es un grandísimo talento a su edad, 17 años, es realmente peligrosísimo cuando tiene el balón. Todo el equipo en los momentos difíciles le dan el balón y lo que más me ha impresionado de él es la velocidad de pensamiento que tiene. En fin, cuando recibe el balón ya sabe
en una fracción de segundo que hacer la jugada siguiente, así que será un observado especial como muchísimos otros jugadores del Barcelona. Hacemos las dos últimas. La primera aquí a la izquierda, tercera a tiempo. Sí, Simone. Hola. Te lo hago en castellano. Perfecto, en catalán. En castellano, la rubia. ¿Sabéis que la rubia es? Lo llaman así, al menos en Madrid. Os ha provocado muchos problemas en la banda. Izquierda. Estás pensando en temas más tácticos. O, cambiando a los jugadores, porque con Carlos Augusto mejor que Di Marco o en un tema general. Veremos. Veremos mañana. En fin, Di Marco y Carlos Augusto han jugado muchas veces. Han jugado juntos, así que... Bueno. Así que... Es cierto. Así que veremos mañana. Es justo concentrarnos en Yamal, que es un grandísimo jugador. Pero hay muchísimos otros jugadores del Barcelona que pueden crear peligros. La última de Raku. Hola, buenas tardes. Laia Colde, Raku. Mañana veremos. Un Inter muy diferente. No, vale empatar. Solo vale la victoria. ¿Presentará un equipo diferente? Veremos un momento si hacemos alguna variación táctica o... Nuestro esquema está probado, así que, como he dicho, esta vez jugamos en casa, no es fuera, pero los números del Barcelona no cambian mucho de casa a fuera. Creo que hicimos un gran partido, pero en algunos momentos podíamos haberlo hecho mejor. Pero en cada partido, incluso en las finales que hemos ganado, en partidos muy importantes ganados en campos muy difíciles, se ganan, pero, sobre todo en las victorias, porque cuando se gana es aún más fácil analizar, mejorar y salir al campo a trabajar, con la mentalidad correcta. Gracias. Buenas hasta mañana.